Buenas, el encuentro de hoy tiene que ver con analizar cuestiones más bien administrativas que hacen a la labor pericial. Ya habiendo visto en los primeros encuentros el basamento teórico de lo que son las ciencias, las técnicas, las tecnologías y las metodologías de trabajo, específicamente en lo que hace a la parte pericial informática, habiendo visto ya una aproximación de cómo es el trabajo pericial en la práctica, utilizando un software específico para análisis forense de la información, y ya teniendo a esta altura la terminología apropiada, los conceptos bastante bien aclarados respecto de cuál es nuestro ámbito de incumbencia como profesionales de la informática que nos adentramos en el derecho, porque es en definitiva en el derecho donde nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad propiamente dicha. Si bien tenemos labor de campo en el lugar del hecho y también tenemos labor de laboratorio, todo nuestro trabajo se plasma en el mundo jurídico. Para poder insertar este trabajo técnico en el mundo jurídico, tenemos que tener en cuenta que no solamente debemos tener la experticia necesaria para poder desarrollarnos dentro del campo informático, sino que también debemos ser capaces de desarrollar labores que tengan aceptación jurídica. Entonces, lo que vamos a ver en el encuentro de hoy es protocolos de actuación, guías para que se pueda realizar nuestro trabajo aún sin necesidad de nuestra presencia física, sobre todo en la parte penal, porque no nos olvidemos que gran parte de nuestro trabajo se desarrolla dentro del ámbito penal, ¿sí? Siempre que hablamos del análisis de delitos informáticos, es un área bastante específica, si bien la labor pericial puede abarcar otro tipo de aspectos. Habíamos hablado de que también cuando hablamos de pericias informáticas podemos hablar de labor de auditoría como parte de las pericias informáticas. También podemos hablar de, en algún momento también sobrevolamos ese tema, hablando sobre la posibilidad de hacer ethical hacking y también como una rama de lo que es la labor pericial. Cuando nosotros hacemos ataques programados a un sistema, no con fines de hackeo, sino con fines de encontrar vulnerabilidades, porque alguien nos contrata para eso, podríamos también de algún modo ponerlo dentro del campo de la pericia informática. Pero cuando hablamos de informática forense propiamente dicho, estamos hablando en general del universo de lo penal. Entonces, lo primero que tenemos que definir es cuáles son los servicios que estamos en condiciones de ofrecer y por lo tanto este catálogo de servicios es lo que va a definir nuestro universo de labor. En el campo de la informática forense propiamente dicho, el catálogo de servicios que podemos arranca con estas opciones que tenemos aquí en la presentación. Lo más común, lo más habitual, lo numéricamente más encontrado son las pericias sobre propiedad intelectual. Son las que menos implicancias legales tiene, pero que suelen aparecer con cierta asiduidad. Tanto sea de empresas que pueden estar por lo general asociadas con el grupo de lo que se denomina software libre, que son los grandes fabricantes de software, o también de cualquiera que haya desarrollado algún tipo de producto digital y que haya visto vulnerada su propiedad intelectual. En este caso son por lo general, si recuerdan en nuestros primeros encuentros, cuando hablábamos de pericias de autenticidad. Las pericias sobre control, actualización y adquisición de licencias de software también tienen que ver con nuestra labor. Se necesita alguien que pueda discernir efectivamente si las licencias del software que está instalado en un equipo, en una red, en uno o más equipos, se corresponden con
las licencias que están adquiridas. Porque esto también es una cuestión importante a tener en cuenta. No tiene que haber necesariamente una correspondencia numérica. Quiero decir, si yo tengo 10 sistemas operativos de un fabricante en particular y cuento con 10 licencias, no significa que yo esté cumpliendo con la ley en ese sentido. Sino que lo que tengo que tener es la licencia exacta del producto que está instalado. No solamente con el número de serie, sino también con la versión correcta. Por eso habla de la actualización de las licencias, porque sobre todo en lo que es a sistemas operativos y a otro tipo de software, nos vamos a encontrar que es muy habitual la práctica de que se adquiere un producto, se cuenta con las licencias legales, pero las empresas son renuentes a adquirir las actualizaciones de esas licencias, pero sí pretenden la actualización del software que utilizan. Por lo tanto, incumplen en el sentido de que efectivamente cada uno de los productos que hay tiene su contrapartida en licencias efectivamente adquiridas de manera legal, pero si uno verifica la versión del software que está instalado, no se corresponde con las licencias que la empresa cuenta. Ese tipo de pericias también suelen encontrarse. Pericias sobre robo, hurto, borrado intencional o accesos no autorizados a la información de una determinada empresa o institución, siempre que sea generada por sistemas informáticos. Vamos a encontrarnos, en este caso, con una práctica bastante habitual, que también tiene que ver el trabajo específico nuestro con una pericia de autenticidad. Se van a encontrar en más de una ocasión con empleados de empresas fabricantes de software que hacen uso del código fuente que ellos mismos generaron mientras trabajaron en relación de dependencia con esa empresa y luego con algunas mínimas modificaciones comienzan a comercializarlo por su propia cuenta. Esto evidentemente es una violación también a la ley de propiedad intelectual, pero en algún momento se constituyó en un robo o hurto de la información generada en ese sistema. Por lo tanto, en ese caso también vamos a actuar en ese campo. Duplicación no autorizada de datos procesados o generados. En la práctica esto lo vemos como cuando uno vende bases de datos. Seguramente ustedes habrán visto en algún momento que se comercializaron las bases de datos de la FIP, bases de datos de ANSES. Cuando se hace a gran escala, justamente estamos hablando de eso. No es que se apropiaron, sino que simplemente se efectuó una duplicación no autorizada. Las pericias sobre métodos y normas a seguir en cuestión de seguridad, acá estamos más cerca de lo que es el ethical hacking como metodología para determinar eso, o simplemente una labor de auditoría, que también tiene que ver con la pericial informática. Es decir, determinar si en un sistema efectivamente se cumplen con todas las normas de seguridad y de privacidad para que ese sistema cumpla con los requerimientos de quien es el dueño de ese sistema. Y acá no necesariamente necesitamos la comisión de un delito, sino simplemente con detectar vulnerabilidades estaríamos cumpliendo con nuestra labor. La pericia de realización de auditorías diarias de sistemas, eso ya es lisa y llanamente una labor a nivel auditable y también puede requerir de nuestra actuación en eso. Para esto tenemos que tener en cuenta los manuales de procedimiento. Acá sí necesariamente tenemos que contar con el basamento teórico que nos da una titulación en informática. Porque obviamente para el desarrollo y el análisis de un sistema hay procesos, normas que hay que llevar adelante y que concluyen en el manual de ese sistema, que es una carpeta final, y donde nosotros debemos tener
la posibilidad de verificar que todos los pasos hayan sido cumplidos. Las entrevistas, el análisis de formularios, el desarrollo de los diagramas de flujo de datos, los diagramas de entidad-relación, los procesos de normalización de los almacenes de datos, todo el desarrollo posterior de la lógica en algoritmos, la traducción de esos algoritmos en código, pseudocódigo, la norma que debió haberse seguido para el desarrollo del software. Tenemos que tener en cuenta si el software fue desarrollado siguiendo el método estructural o si fue llevado adelante siguiendo el paradigma de orientación a objeto. O sea, hay cuestiones que tienen que ver precisamente con la formación específica de la informática, pero también puede ser un área de incumbencia nuestra. La pericia sobre el recupero de datos borrados y rastreo de información en medios, tanto sean magnéticos como ópticos, fue lo que estuvimos viendo en el encuentro anterior y que venimos hablando prácticamente desde el principio de este curso, que es un poco el corazón de la informática forense. Esto es la recuperación de datos y de información que fue voluntaria o involuntariamente eliminada de un sistema. Eso es la pericial informática por antonomasia. Las pericias sobre métodos y normas a seguir en cuestión de salvaguarda y control de los recursos físicos y lógicos. Esto es lo que en las carreras de sistemas denominamos las políticas de backup de una organización, ¿sí? Tanto sea de resguardo de los elementos físicos como de la información propiamente dicha. Cuando nosotros vamos a hacer una labor de auditoría, una de las primeras cosas que debemos verificar es cómo se llevan adelante las políticas de backup, si hay un protocolo de respaldo de la información, porque por más que yo tenga absolutamente asegurado el ámbito y el entorno en el cual se desarrolla la labor, nunca estoy libre de una catástrofe. ¿Y cuáles son las políticas de backup que lleva esa organización? Y hay distintos niveles de aseguramiento de la parte lógica de un sistema. Por ejemplo, lo que debemos tener en cuenta es que según la importancia de la información que nosotros tengamos, se generan distintos anillos de cobertura geográfica donde se ubican los respaldos de la información. Es decir, yo puedo tener un área de sistemas y donde efectúo los backups de los servidores. Veremos según la política de backup si son backup totales, si son backup incrementales. No viene demasiado al caso tratarlo en este momento, pero esos backups inicialmente se encuentran en el radio cero, es decir, en el mismo espacio físico donde se encuentra el equipamiento sobre el que se hizo resguardo. Luego se toma un primer anillo donde se guardan respaldos fuera del ámbito específico donde está la información respaldada. Por lo general suele ser o un archivo o una gerencia, pero donde haya una distancia prudencial, de modo de que si hay algún inconveniente en el ámbito físico del área de sistemas, ese backup esté resguardado. El segundo anillo es un lugar que se encuentra geográficamente lejos del edificio en el cual se efectuó el backup. De modo que si hay algún tipo de catástrofe que afecte a la estructura edilicia, esa información esté resguardada. A partir de ahí estamos hablando de un radio mayor a 100 metros. Luego, todo esto siempre teniendo en cuenta la importancia de la información a respaldar. Luego podemos tener otro anillo geográficamente donde colocamos la información fuera de un área geográfica que sea pasible de una catástrofe a nivel climático, por ejemplo, como puede ser un terremoto, como puede ser una inundación o algo por el estilo. Y generalmente ese anillo exterior se ubica a unos 150 kilómetros del lugar donde se efectuó el backup. Y lo que desde hace un tiempo se está empezando a implementar como política de backup, y que también es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por las cuestiones de seguridad, es empezar a hacer backup en la nube.
¿sí? El concepto de cloud computing utilizado no solamente como una forma de aprovechar recursos externos a la organización, sino también como una forma de hacer respaldos de la información más crítica en un lugar que es indefinido geográficamente. Cuando uno hace cloud computing desconoce cuál es la ubicación física de esa información, pero a la que se puede recurrir en cualquier momento a través de la web. Si en algún momento hubiera una catástrofe de índole planetaria que me impidiera tener acceso a datos almacenados en la nube, seguramente mi preocupación estaría en otro lugar y no en la información que estaba capeada, pero también tendríamos que verificar qué tan asegurada está la información que se almacena en zonas inmateriales de la red. El siguiente punto son las pericias sobre desarrollo, manejo e implementación de proyectos informáticos. En este caso, lo que se puede llegar a determinar, cosa que es bastante habitual, sobre todo cuando están implicadas empresas u organizaciones privadas, es la determinación del valor pecuniario de un sistema. Es decir, cuánto vale en moneda esas líneas de código que constituyen un sistema informático. Y ahí entonces tenemos que tener en cuenta distintos elementos a valorar. Si yo preguntara, por ejemplo, ¿cuánto vale un cuchillo? Alguien podría decirme, el cuchillo vale lo que el mercado fija como valor de ese cuchillo. Entonces, para alguien, un cuchillo puede llegar a valer 200 pesos. Ahora, si estamos hablando de alguien un cocinero que está trabajando preparando un banquete y en ese momento se dio cuenta que no tiene su cuchillo y que sin ese cuchillo no puede trabajar, y alguien le ofrece en ese momento venderle un cuchillo, el valor que esa persona puede asignarle a ese elemento depende no del valor concreto de mercado que tiene el elemento, sino de la importancia que esa persona le asigne a la utilidad que le da. Con lo cual yo podría llegar a decirle, acá tengo un cuchillo que te puede salvar de tu problema en este momento, pero te lo vendo a 2.000 pesos. Si este cocinero está cobrando 50.000 pesos para hacer un banquete, no tiene tiempo para que le envíen un cuchillo para que él pueda seguir trabajando, y alguien le ofrece un cuchillo a 2.000 pesos, es muy probable que lo tome en cuenta y hasta es muy probable que lo termine pagando, porque la ganancia que puede obtener es no infinitamente, pero es notablemente superior al costo que tendría que él fuera a conseguir un cuchillo, porque no cuenta con las 2 horas necesarias para ir a conseguir un cuchillo y volver. Entonces, ¿qué valor tiene ese cuchillo? Tiene el valor en función de la utilidad que presta en ese momento. Si yo estuviera en una isla desierta y tuviera únicamente cocos con los cuales alimentarme y no tengo forma de abrirlo, y tuviera un cofre de oro en mi isla y pasara un barco y me dijera, ¿querés un cuchillo? Te lo cambio por ese cofre de oro. Es muy probable que en ese momento yo les diera prioridad al cuchillo, teniendo en cuenta que esta gente obviamente no me va a rescatar, y no a mi cofre de oro, con lo cual el valor que en ese momento tendría ese cuchillo es el valor que le da a esa persona cuya supervivencia depende de ese cuchillo. Y como no puede comerse su oro, pero sí puede comer los cocos, entonces seguramente se va a desprender del oro para obtener ese cuchillo. Estas consideraciones, que parecen casi de novela, son las que se tienen en cuenta al momento de evaluar la implementación de proyectos informáticos. Si yo tengo que evaluar un sistema que está administrando millones de pesos y que sin ese sistema
Se provocaría una pérdida enorme porque tardaría semanas en implementar otro sistema para volver a retomar esa administración. El valor de ese sistema se multiplicaría, al menos en ese momento y en esa circunstancia. Todas esas cuestiones son las que un perito debe tener en cuenta al momento de efectuar, por ejemplo, una pericia sobre desarrollo o implementación de proyectos informáticos. Pericias sobre contratos en los que la informática se encuentra involucrada. En este caso, nuestra labor no va a tener que ver con el análisis legal del contrato, pero sí con el análisis del contenido de ese contrato. Contrataciones, licitaciones, compras de equipamiento, donde nuestra labor pericial tendrá que ver, en el caso de que se haya cometido un ilícito, determinar si efectivamente lo que se hizo tiene que ver con el incumplimiento de una ley. Y si no, simplemente poder determinar si efectivamente lo que se compró, lo que se ofreció, se corresponde con lo que el contrato originalmente decía. O si estamos hablando de la constitución de un contrato, poder determinar si efectivamente en ese contrato se especificó la compra o implementación de los elementos que ese sistema particularmente requería, o si no se efectuó una compra, por ejemplo, de equipamiento que resulta excesivo para la cantidad de información que se iba a procesar. Fíjense que en todas estas situaciones de las que estamos hablando, no necesariamente hay implicadas actividades delictivas, y sin embargo son áreas de incumbencia de nosotros como peritos. Aspectos laborales vinculados a la informática, esto es, si podemos determinar que un empleado se pasa demasiado tiempo con las redes sociales en su horario de trabajo, eso tiene que ver justamente con nuestra labor. Si se utiliza el correo electrónico institucional para manejos personales, en general, sobre todo se trata de ese tipo de cosas. Por otra parte, desde el punto de vista de los empleados, se pueden hacer pericias a los efectos de verificar si efectivamente una persona cumplió labores en una determinada institución. Y hay elementos que yo puedo tomar en cuenta para ver si efectivamente hay elementos, hay información que ligue la relación laboral de una persona con una institución, con una organización, con una empresa. Obviamente, el robo de identidad es una de las vedettes de la pericia informática de los últimos tiempos. Tanto sea para la falsificación de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, las compras online, el home banking, son todos espacios del trabajo dentro de lo que es informática y que hace justamente a nuestra labor. El robo de identidad es prácticamente, hay consultorías periciales informáticas están especializadas en robo de identidad. Definitivamente en este momento uno puede hacer prácticamente una profesión de brindar servicios contra el robo de identidad. Muy parecido a esto, estamos hablando de comercio electrónico, operaciones realizadas a través de Internet. Y finalmente, las pericias sobre dispositivos de telefonía celular. No es tema de este curso en particular hablar sobre telefonía celular. No es el campo específico de la pericial informática. Pero en la medida que los teléfonos celulares empiezan a abarcar labores que tienen que ver con el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información, entonces ya es necesario empezar a peritarlos, no tanto como dispositivos de comunicaciones, sino esencialmente como dispositivos de almacenamiento, procesamiento y transmisión de información. En ese caso, un smartphone se parece mucho más al sistema informático que habíamos definido en nuestro primer encuentro, con todas sus características, que a un equipo de comunicaciones, que es lo que en definitiva es un equipo de telefonía celular. Y entonces, ¿por qué hacemos la distinción? Porque aún hoy,
con todas las características que tienen los teléfonos inteligentes, hay espacios dentro de esos dispositivos que son propios de la telefonía celular. Un ejemplo concreto: los sistemas operativos que utilizan estos dispositivos todavía son distintos de lo que utilizan otro tipo de dispositivos como las notebooks o las PC de escritorio, aún las tablets. En las tablets tenemos un área de superposición donde hay tablets que utilizan sistemas operativos de telefonía celular. Pero en general, si nosotros habláramos de el universo de los sistemas en equipos portátiles o fijos, vamos a estar hablando de Microsoft. A partir de ello vamos a estar hablando de Windows con sus distintas versiones, vamos a estar hablando de las distintas distribuciones de Linux, podemos estar hablando de Unix en el caso de servidores empresariales. Y cuando hablamos de equipo de telefonía celular, si bien el procesamiento de información pueden hacerlo con aplicaciones que son casi idénticas a las de los equipos fijos, nos vamos a encontrar con sistemas operativos como Windows Phone o Windows Mobile, que era su versión anterior. En algún equipo antiguo nos vamos a encontrar con Symbian, y por lo general en este momento nos vamos a encontrar con un muy amplio universo de equipos que están basados en la tecnología de Android o de tecnologías propietarias como es BlackBerry, que tiene RIM, su propio sistema operativo destinado a sus dispositivos. Si bien les decía, el campo de la telefonía celular no tiene una incumbencia específica dentro de este curso, vamos a analizar algunos protocolos de actuación para los casos de telefonía celular. Vamos a hablar del procedimiento general de investigación judicial cuando estamos hablando de tecnología informática. Nos dice acá la diapositiva que vamos a tener dos etapas principales cuando hablamos de informática forense. Una etapa donde vamos a hablar de la incautación confiable de la prueba y el mantenimiento de la cadena de custodia. Pudimos ver en los casos de gran resonancia masiva mediáticamente en los últimos tiempos que, si vamos al caso de este famoso portero Mangieri, su defensa en ningún momento intentó probar la inocencia de su defendido, sino que toda su labor defensiva se apuntó específicamente al ataque de la cadena de custodia de las pruebas que lo incriminan. Esto nos está dando una pauta de la importancia que tiene el apoderamiento de la información mediante métodos comprobables y su mantenimiento, resguardo, traslado y análisis del mismo modo. Porque es por lo general, el talón de Aquiles de toda investigación. Tiene que ser muy mala la labor científica de un perito para que se ataque a la labor pericial propiamente dicha. Porque por lo general se aplican métodos y protocolos de actuación bastante específicos. Ahora, ¿dónde está el mayor problema? Fundamentalmente en la incautación, mantenimiento y resguardo de la prueba. Sobre todo cuando hablamos de pruebas intangibles, como son la prueba digital, que es nuestra área de incumbencia específicamente. La segunda área que vamos a tener en cuenta en esta segunda etapa posterior a este proceso es el análisis de la información, siempre teniendo en cuenta que debemos analizar la información que esté relacionada con el hecho que estamos investigando. Nunca hay que sobreabundar, porque entonces podríamos caer en el peligro de vulnerar derechos constitucionales de la persona. Entonces tenemos que ser también muy específicos respecto de cuál es el trabajo. Y la parte final, que es la conclusión, que es
el núcleo de nuestra labor, que es la confección del informe pericial. Y recuerden que lo más importante del informe pericial es su conclusión, donde el perito, luego de aplicar toda su experticia para determinar una hipótesis, una mecánica para encontrar la información que estaba buscando, para poder expresa de modo absolutamente claro cuál es su conclusión respecto de esto que él estuvo investigando. De lo contrario, estamos simplemente emitiendo un informe técnico, que no es lo mismo que una labor pericial. En Rosario hace poco tuvimos un hecho muy desgraciado que, muy cercano en el tiempo a la explosión del edificio de calle Salta, fue el desprendimiento de un carrito de una rueda gigante en un parque de diversiones. Este hecho costó la vida de 2 niñas. Y lo que se está discutiendo desde el punto de vista legal en este momento es que la labor del informe técnico que fue elevado simplemente se remitía a una descripción del estado en que se encontraba ese juego en el momento en que se produjo el informe. Pero nunca se efectuó una pericia sobre el funcionamiento de ese equipo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El informe técnico se remite a hacer una descripción de las cuestiones formales. En este caso se decía que era una rueda gigante constituida por tal cantidad de carritos, que estaba operada por una persona, que tenía un motor y que se encontraba en funcionamiento. Eso es un informe técnico. Ahora, ¿cuándo se efectuó un relevamiento pericial para determinar si mecánicamente todos los elementos, todas las partes que hacían que ese equipo funcionara estaban en condiciones para ser usado? Y justamente no hay ningún informe pericial donde un especialista concluya y diga que según su experticia, experiencia, conocimiento y la aplicación de los protocolos necesarios, ese equipo estaba o no en condiciones de estar funcionando. Nadie había dicho si eso podía estar funcionando o no. Esa es la diferencia entre un informe pericial y un informe técnico. A esto es a lo que nosotros debemos acostumbrarnos, a escindirnos de la tendencia a simplemente describir aquello con lo cual nos encontramos y no de decir cuál es nuestra opinión respecto de esto. Esta primera etapa, lo que nos dice este protocolo, que es tomado de los protocolos que desarrolló el doctor Sebastián Gómez y que son de aplicación inicialmente en el Poder Judicial de la provincia de Neuquén y luego de manera más o menos formal fue siendo tomado por otras instituciones de seguridad y organismos específicos. Lo que dice es que la primera etapa tiene que ser llevada a cabo por personal policial junto al fiscal responsable del control o de la ejecución, siguiendo una guía operativa que nosotros vamos a ver, una guía operativa para el secuestro de tecnología informática. Si bien acá no lo menciona, en algunos lugares se prescribe también como parte de la labor pericial la presencia del especialista en el lugar del hecho. Opinión personal: no se puede dejar en manos de un personal inexperto
un paso tan importante y tan determinante como la incautación confiable de la prueba. ¿Por qué? Porque es precisamente ahí donde se va a atacar. Del mismo modo, si nuestra labor pericial tiene que ver con discutir la fiabilidad de esa prueba, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta y sobre el cual vamos a trabajar es de qué modo se tomó ese elemento y cómo nosotros tenemos la evidencia digital incorporada al proceso. Entonces, no solamente el personal policial, no solamente el fiscal, sino también la presencia de un especialista es determinante para asegurar el éxito de esta etapa. La segunda etapa, dice, debe ser efectuada en el laboratorio por un perito, siguiendo los estándares de la ciencia forense para el manejo de evidencia digital, en función a los puntos de pericia. Esto también es algo que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Parte de la teoría de sistemas nos enseña que lo primero que debemos hacer es determinar los límites de ese sistema. Cuál es el universo dentro del cual yo debo desenvolverme. Y eso es precisamente lo que tiene que ver con esto. ¿Cómo vamos a identificar y preservar esta evidencia digital de la que hablábamos? Obviamente, esa labor le corresponde en el ámbito penal al fiscal, a aquel que va a conducir la investigación, según el ordenamiento jurídico, que por lo federal de nuestro país no es idéntico en todos lados, y acá el Código de Procedimientos tiene una importancia fundamental. La figura del fiscal en algunos lados es cubierta por la figura del juez de instrucción, el juez de primera instancia, cuando le corresponde a él la labor investigativa. Y para esto es necesario planificar de una manera muy minuciosa cuáles son las labores que se van a llevar a cabo. Lo primero que tenemos que hacer, identificar el material y que esa identificación tenga que ver justamente con la labor que nosotros vamos a hacer. Si somos peritos de parte, lo que debemos hacer es resguardar que esa primera toma sea hecha conforme a derecho. Si somos peritos oficiales, debemos prácticamente protagonizar el proceso de incautación de la información. Nos recuerda acá la especial importancia de los precintos de seguridad en el momento del secuestro y sobre todo todos los medios tendientes a la preservación de la autenticidad y la integridad de la información. Recuerden que ambas cosas, autenticidad e integridad, tienen que ser resguardadas. Y para eso debemos seguir los lineamientos de un instructivo que va a complementar precisamente los protocolos. Dice que por regla deberá preferirse el secuestro del material tecnológico a cualquier otra alternativa para la preservación de la información digital. Esto es, siempre que yo pueda, debo hacerme del equipo original y no caer en la posibilidad de efectuar los procesos de resguardo de copia forense en el lugar. Esto, lo ideal es que sea una labor de laboratorio. A veces estoy absolutamente impedido. Imagínense que si nosotros necesitamos información que se encuentra en los servidores del Banco de la Nación Argentina, Casa Central, no me voy a poder llevar los servidores. Ni siquiera me voy a poder llevar un disco rígido. En general, en esos casos, es donde se busca la manera de que yo pueda resguardar mediante una copia forense el material que va a ser posteriormente analizado. Si es salvable esta situación, siempre debe preferirse la incautación del elemento tecnológico propiamente dicho. En el mejor de los casos, el equipo completo. Como segunda instancia, los dispositivos de almacenamiento.
discos rígidos, pendrives, lo que fuera. En última instancia, efectuar una copia forense. Nos recuerda que existen características únicas de determinado material tecnológico que imposibilitan la realización de la pericia si no se cuenta con los elementos originales, ¿sí? Si yo lo que estoy tratando de determinar es si un pendrive efectuó un acceso a un sistema, yo debo necesariamente contar con el elemento físico. Si yo quiero determinar si con un equipo particular se accedió a una red, yo debo tener la placa de red, la NIC, la Network Interface Card, para poder hacer una lectura de su número MAC, que, si ustedes recuerdan, el número MAC es el número que identifica unívocamente a cada placa de red, sea cual sea donde está instalado. De modo que en ese caso, para la realización de la pericia, la única posibilidad concreta es la de contar con el elemento tecnológico propiamente dicho. No me sirve llevar una información, llevarme datos, sino que necesito contar con el dispositivo físico. Las tareas operativas en el lugar del hecho son sumamente dificultosas. ¿Por qué? Y porque vimos en la práctica que efectuar una copia forense me puede llevar horas. Vimos en la práctica que con un equipo limitado en su capacidad de procesamiento, obtener mediante métodos de fuerza bruta una clave de acceso que no fue brindada voluntariamente puede llevar años, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en la práctica que hicimos en el encuentro anterior, en el equipo en el que estábamos haciendo la prueba con su capacidad de procesamiento, poder romper, poder hacernos de una clave con los métodos con que contábamos nos iba a llevar 2 años y medio. Entonces también es necesario tener en cuenta eso. Voy a tener que utilizar herramientas forenses que no necesariamente puedo llevarlas a todos lados. Yo puedo contar con un rack de discos en un RAID 5 para poder analizar la información y sin embargo eso no lo voy a poder llevar al lugar del hecho. Bueno, hay toda una serie de dificultades que tienen que ver con la dificultad o imposibilidad de desarrollar labores de laboratorio en el lugar del hecho propiamente dicho. Habla acá de la carencia del personal policial capacitado para hacer estas tareas, la escasez de los recursos técnicos y las complejidades técnicas. Entonces, si existiese la posibilidad de preservar la información digital en el lugar del hecho, entonces tiene que ser eso indefectiblemente realizado por personal capacitado. Para ello debe contar con los elementos técnicos adecuados y tiene que seguir con los protocolos de actuación que hablamos. Ahora, ¿quién tiene que determinar esto? Obviamente quien lo tiene que determinar es quien tiene la preeminencia en el proceso, el fiscal, el juez, si estamos hablando en materia penal. Si estamos hablando en materia civil, quien lo va a determinar es la persona que conduzca ese procedimiento, pero siempre, en todos los casos, cuando estamos hablando de intervención en el lugar del hecho para poder desarrollar labores periciales en caliente, se va a requerir de la asistencia de un especialista, en este caso del perito informático, para que pueda determinar si efectivamente se puede o no llevar a cabo esta labor. ¿Cómo debemos llevar adelante nuestro trabajo en función del requerimiento judicial? Lo primero que debemos hacer es, cuando exista un requerimiento judicial, es decir, cuando el juez o el fiscal requiera de nuestra labor, es muy importante poder efectuar una consulta previa. Esto es, poder determinar técnicamente cuáles son las labores que el juez o el fiscal quieren llevar adelante. De modo que
en el requerimiento judicial, en el oficio, se deje plasmado por escrito exactamente lo que se debe llevar a cabo, ni más ni menos. Y sobre todo, que técnicamente esté muy bien expresado para que luego no pueda ser atacado esta actuación desde el inicio mismo, que es la confección del oficio judicial. Si el oficio judicial, por desconocimiento de una parte técnica de nuestra labor, nos solicita llevar adelante una tarea que no es la que en realidad debemos realizar para obtener el resultado final que nosotros buscamos, entonces lo que va a suceder es que nuestra labor sea incongruente con lo solicitado. Y esto es una forma de la nulidad de las actuaciones, que es donde generalmente suelen apuntar las defensas en primera instancia. ¿Por qué? Porque si el juez nos pide que nosotros hagamos un respaldo de la totalidad de la información que contiene un sistema, y nosotros solamente nos llevamos el contenido de un servidor y no de cada una de las terminales que componen esa red, estamos incumpliendo con la orden judicial, porque la orden judicial fue estricta: que se secuestre, que se resguarde, que se asegure como medio probatorio la totalidad de la información que constituye ese sistema, lo cual obviamente sería una tarea absolutamente faraónica desde el punto de vista pericial. Entonces, para eso es que las consultas previas son importantísimas para eliminar ambigüedades y definir el alcance de los puntos de pericia. Eso es básico para evitar nulidades posteriores. El Código Procesal Penal nos dice que se podrán requerir informes periciales cuando para descubrir o valorar alguna evidencia sea necesario poseer conocimientos especiales en informática forense, en este caso. Se debe proveer toda la información necesaria para realizar la tarea pericial de manera clara y precisa. Esto es, no puede tampoco un oficio judicial solicitarnos que nosotros determinemos la labor a realizar, porque no es una función delegable por parte del juez. Lleve adelante todas las labores que considere necesarias para el esclarecimiento. No es conveniente, no es aceptable descargar en el perito que sea él quien defina cuáles son las labores que deben llevarse a cabo, sino que el requerimiento judicial debe ser absolutamente específico en ese sentido. El oficio con los puntos de pericia tiene que enviarse al organismo requirente indefectiblemente junto con el material probatorio que será sometido a análisis forense. Esto también es determinante, porque este material debe cumplir con todos los requisitos de la cadena de custodia. ¿Cuáles son los resguardos que deben tomarse? Números de serie, etiquetas al momento del secuestro, si hay formularios, esos formularios deben constar también. Suele enviarse una copia del acta de procedimiento para que en ella conste cuáles fueron las labores que se llevaron a cabo. No siempre el perito que participó del procedimiento es el mismo perito que luego va a efectuar la labor de laboratorio. No necesariamente la institución que efectuó el procedimiento original y donde se llevó adelante la incautación o secuestro de los elementos va a ser quien lleve adelante la labor pericial. No es raro que una policía provincial
efectúe el procedimiento porque es la preventora, porque es la primera en llegar, y que luego se derive la realización de la pericia a otra institución, como puede ser Gendarmería en el caso de instituciones intermedias nacionales, o como puede ser una universidad en algún otro caso, o de ser necesario, y si el juez lo considera, puede remitirse ese material para ser evaluado aún por un organismo privado que cuenta con el equipamiento, con el personal necesario para hacer esa labor, con lo cual nos vamos a encontrar con un perito policial o judicial que va a estar encargado de todo lo que es la incautación, etiquetamiento, completado de formularios, precintado de los elementos, resguardo de la cadena de custodia, almacenamiento de todos esos elementos y finalmente la remisión para hacer este trabajo. Todo esto tiene una contrapartida muy parecida en el campo de lo civil, lo laboral, solo que la figura de el fiscal, el juez o el personal policial que está a cargo del procedimiento es reemplazada por un escribano, quien simplemente se remite a dar cuenta de lo que el especialista llevó a cabo en su labor. Otra de las cuestiones que nos dice es que este requerimiento tiene que ser completado por el organismo de origen y enviado al laboratorio pericial como condición excluyente para dar ingreso al pedido de pericia. Es decir, si nosotros trabajamos en un laboratorio pericial informático, tanto sea en el ámbito público como en el ámbito privado, jamás debemos aceptar material que no sea remitido con todas las características técnicas que describan unívocamente el elemento que se me está entregando. Si esto no fuese enviado por el organismo originante de este envío, tenemos dos opciones: o rechazar este envío por falta de los elementos que hacen que yo pueda recibirlo, o se puede confeccionar en ese momento un acta donde se describa perfectamente todo lo que se recibe y en esa acta, con testigos, se hace contar qué es lo que efectivamente se recibió. Si hubiera posibilidad de hacerlo, esto también es una forma. Solo se realizarán pericias que involucren la utilización de hardware y software para informática forense y aquellos que requieran la experticia de un profesional. Es decir, si este material nos es enviado a nosotros debemos utilizar, tanto sea a nivel de hardware como de software, elementos de informática forense. Debemos abstenernos de usar herramientas de uso común por el público en general. Nosotros, como parte de la labor protocolizada, debemos estar siempre a resguardo de nuestra experticia mediante herramientas específicas. Si a un arquitecto se le pide efectuar un plano de una planta, no va a medir distancias con sus pasos, no va a medir con un hilo, va a utilizar herramientas específicas de su labor. En nuestro caso lo mismo. ¿Puede utilizar un hilo? Sí, porque luego ese hilo puede ser trasladado. Ahora, si yo tengo que defender mi labor profesional diciendo que en el momento en que debía hacer eso no contaba con el elemento adecuado y que por eso utilicé una herramienta de uso común a todo el mundo, ya comienzo mi labor prácticamente anulando mi experticia. Y recuerden, en la labor pericial, lo que justifica mi actuación es mi experticia.
Y eso es lo que yo debo resguardar todo el tiempo. Toda tarea administrativa o técnica que no sea propia de nuestra disciplina, como la transcripción de textos, el ordenamiento de la información, el cruzamiento de datos, impresión, escucha y desgrabaciones de esas escuchas, filmación, copias, ¿sí? Los backups, efectuar las copias de eso, tienen que ser excluidas de nuestra actuación pericial. Es decir, si a nosotros se nos remiten grabaciones de conversaciones, por ejemplo, a través de telefonía celular, nuestra labor no tiene que ser dedicarnos a desgrabar esas conversaciones, porque no es tarea específica, no se necesita un experto en informática forense para hacer eso. Esto también es una forma de proteger la especificidad de nuestra tarea. Entonces, como parte de nuestro trabajo, nosotros no llevamos adelante backups de información. No se requiere de un perito informático para respaldo de información. Nosotros hacemos copias forenses. Y ahora que todos nosotros conocemos exactamente la diferencia entre un backup o una copia normal y una copia forense, sabemos que nuestra labor en ese caso es absolutamente específica. Y únicamente hacemos copias forenses cuando vamos a efectuar una labor pericial sobre esa información que nos estamos llevando o que estamos efectuando esa copia forense para poder hacerla aún mismo en el laboratorio. Únicamente a esos efectos nosotros llevamos a cabo una copia forense. Esta copia forense sabemos que es el resultado de un procedimiento metodológico que sirve únicamente para prevenir una mala praxis. Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros hacemos una copia forense no como condición sine qua non para poder llevar adelante una labor pericial, sino justamente para evitar una mala praxis, porque ya vimos exhaustivamente que podemos modificar la información si no lo hacemos. Un backup por sí mismo es un procedimiento invasivo que altera la información, con lo cual eso es lo que justifica el por qué no se debe requerir de nuestra actuación cuando se necesite hacer una copia simple y común. ¿Por qué? Porque esa es una labor administrativa y no pericial. Se nos puede requerir hacer un backup solamente si nosotros estamos actuando en función de auditoría, pero no de análisis forense de esa información. Entonces, ¿quién tiene que llevar a cabo los backups? Tiene que haber un área de sistemas y tiene que haber una política de backup implementada en la organización para llevarlos adelante. No es labor de un perito informático el resguardo de la información mediante una copia simple. ¿Cómo suele recomendarse que se organice el trabajo de un laboratorio pericial? Únicamente se va a establecer como prioridad en pericias nuevas sobre aquellas que estén en lista de espera cuando se trate de causas donde haya personas detenidas. En principio y fundamentalmente como un resguardo a los derechos constitucionales de las personas. El derecho a la libertad es primordial, por lo tanto, si hay personas detenidas, eso va a tener prioridad sobre cualquier otra labor pericial. Y además, por el hecho de que generalmente no, en todos los casos, cuando hay personas detenidas, hay plazos de cumplimiento estricto donde no puede demorarse sin una causa justificada. Entonces, en ese caso, evidentemente,
esa pericia va a tener prioridad sobre cualquier otra. Pero de todos modos, esto no debe ser patrimonio del perito determinarlo, sino que debe venir como una expresa directiva de aquel que tiene la autoridad, sea el fiscal, sea el juez. En el caso de pericias que no tengan urgencia de horas por la causa de detención, bueno, las causas que tengan penas severas van a ser tratadas con mayor prontitud que las otras pericias, ¿sí? En este caso, el ejemplo que nos está dando es delitos contra la integridad sexual con autores ignorados, donde la labor pericial puede ser determinante y donde el bien jurídico a proteger es extremadamente importante. O donde, como en el caso, por ejemplo, de rastreo de información, como puede ser rastreos de email, rastreo de direcciones IP, donde puede ser información en redes sociales, o cuestiones que tengan que ver con archivos log que estén almacenados en algún servidor, el simple paso del tiempo ponga en riesgo la consecución de la pericia. En esos casos, obviamente, esas pericias van a tener que tener prioridad sobre las otras. Y puede modificarse el orden de prioridad. Como parte de los protocolos nos dice que en caso de tener dos pericias con el mismo nivel de urgencia, ahí sí entonces se le va a dar trámite según el orden de ingreso. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque no solamente nos va a permitir organizar nuestro trabajo, sino que además esto es lo que va a evitar que en el futuro se pueda discutir la calidad de nuestro trabajo pericial. Entonces, si nosotros tenemos siempre los protocolos que han sido aceptados y formalizados como forma de proteger nuestro trabajo, cuando en algún momento se nos discuta alguna labor, nosotros podemos protegernos el hecho de decir yo cumplí con los protocolos que están fijados. Y a partir de ahí desaparece el mejor criterio. Porque si bien alguien puede decir correspondía por una cuestión de lógica hacer tal cosa, uno puede decir sí, lo consideramos, pero el protocolo en el cual nosotros nos basamos es muy específico respecto de esto y nosotros siempre nos atenemos de manera estricta al cumplimiento de los protocolos. A partir de ahí no hay forma en que se discuta nuestra actuación. Una de las labores periciales que nos compete es poder determinar el tiempo estimado que nos va a llevar la realización de la tarea. Y en esto tiene que ver, como nos dice acá, la capacidad operativa disponible, la cantidad de pericias en trámites, las que estén en lista de espera y fundamentalmente, y por esto es muy importante que nosotros llevemos registro bien específico, nos vamos a basar en las estadísticas que rigen nuestra labor. Entonces, nosotros podemos decir que una pericia sobre violación de la ley de propiedad intelectual, cuando está involucrado material fílmico o fonográfico, esto es películas o música, suele llevar aproximadamente entre 5 y 7 días. Si nosotros podemos justificar estadísticamente que estas pericias suelen llevar ese tiempo para su realización, si de algún modo se nos exige que esa pericia sea realizada en un tiempo menor, podemos justificar nuestra previsión temporal para llevarla a cabo en la experiencia anterior, ¿sí? Y eso también es una forma de proteger nuestra actividad. En el caso de las cuestiones penales, es responsabilidad siempre del personal policial el traslado de todo el material. Y esto también tiene que ver, si bien nosotros, como especialistas, tanto sea de la faz pública como de la faz privada, en el ámbito policial, en el ámbito judicial, en la faz pública, vamos a intervenir, si tuvimos la oportunidad de hacerlo, en el procedimiento,
no debe ser responsabilidad nuestra, sino de quien lleva a cabo el procedimiento, el traslado de esto. Nuestra función va a tener que ver con capacitar, aconsejar y verificar que eso se cumpla, pero nunca va a recaer sobre el perito propiamente dicho el traslado del material. Una vez que ingrese en nuestro laboratorio, entonces ahí sí tendrá que tenerse en cuenta. ¿Qué es lo que debemos verificar al momento de la recepción de estos elementos? La existencia de los precintos, la correcta identificación de los elementos, si hubiera fajas de seguridad, verificar que estén correctamente completadas. Es muy importante que podamos verificar la firma de los testigos y de los actuantes. Por eso también es importante que una copia del acta del procedimiento acompañe la entrega de estos elementos, porque podemos hacer al menos una corroboración simple de la autenticidad de esa firma. Si bien no somos peritos calígrafos, si la adulteración es obvia, es burda, podemos poner algún reparo al momento de la recepción. Si la adulteración si efectivamente fue adulterado, pero esa adulteración fuera de difícil determinación, nosotros podemos salvar nuestras responsabilidades. No tenemos por qué tener la capacidad para determinar si dos firmas fueron efectuadas por la misma persona. Pero sí es una buena forma de restringir la posibilidad de recibir elementos cuya cadena de custodia estuvo invalidada. Desde el punto de vista de lo que nosotros registramos, debemos dejar constancia, si no podemos evitar la recepción, si es que hay alguna adulteración o algún error respecto de lo que se entrega y de lo que se recibe, y siempre, siempre, siempre nosotros debemos generar nuestros propios formularios, los cuales deberán ser refrendados por aquel que entrega el material. ¿Sí? Siempre. Nadie debe entregarnos material a ser peritado sin dejar su rúbrica en los formularios de recepción que debemos tener nosotros en nuestro laboratorio. Repito siempre, tanto sea en la faz pública por cuestiones penales como en la faz privada por cuestiones civiles. ¿Sí? Una vez que tenemos este material ingresado a nuestro laboratorio, ¿cómo llevamos adelante el proceso? En principio, tenemos nuestro propio protocolo de actuación que tiene que ver con la labor pericial propiamente dicha. Utilizamos procedimientos estándares y el control de calidad tiene que ver con lo que las normas de estandarización de estas labores nos indican. Podemos trabajar con un equipo profesional donde cada uno va a tener su función específica. Recuerden que hablamos desde el principio de este curso que el ámbito informático es necesariamente multidisciplinar. Uno no tiene por qué ser especialista en hardware, en software de base, en software de aplicación, en base de datos, y por lo tanto puede intervenir una labor mancomunada de los especialistas. Estas actividades, dice, una vez que se segmentan, pueden separarse y el análisis puede ser autónomo y específico, sin perjuicio de que luego esto se una y el informe pericial sea único, que esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Está dentro de estos roles, dentro del laboratorio, el asistente técnico, el perito informático auxiliar y el perito informático oficial. ¿Quién es el oficial? Aquel que ha sido designado para llevar adelante esta pericia y que es quien en definitiva es responsable de la labor de todos los que colaboren con él. Por lo tanto, la conclusión será su patrimonio y la responsabilidad de todo lo actuado también. Obviamente que la capacitación interna, la idoneidad, la responsabilidad,
y el nivel jerárquico dentro de una estructura tienen que ser siempre tenidas en cuenta. Ahora, la definición del alcance y las líneas de investigación siempre tienen que quedar a cargo de los peritos de mayor jerarquía y experiencia, que son quienes deben, además, efectuar el informe final o conclusión de la labor pericial. Y esto, sobre todo en los organismos oficiales, es algo de lo cual a veces se adolece. Esto es, las personas de mayor jerarquía suelen descargar la labor práctica en aquellos que están encargados de ese trabajo. Pero no nos olvidemos que desde el punto de vista legal, siempre el responsable de un área es el responsable último de la labor que sus subordinados llevan a cabo. Con lo cual, todo trabajo pericial debe ser siempre supervisado. ¿Cómo se presenta este dictamen? Obviamente siguiendo los estándares que luego vamos a ver. Se intentará minimizar el volumen de información en papel y todo lo que nosotros podamos tiene que ser enviado en soporte digital. La idea no es generar enorme cantidad de carpetas, sino enviar material que sea pasible de ser consultado en cualquier momento. Tengan en cuenta que, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de, por ejemplo, la intervención en el lugar del hecho, nosotros sacábamos fotos de las pantallas, sacábamos fotos del lugar, sacábamos fotos de nuestra labor en un momento específico, con lo cual estamos hablando de toda una cantidad de información que, si tenemos que trasladarla a papel, lo hace extremadamente voluminoso, y no siempre es requerida al momento de valorar nuestra labor pericial, con lo cual, si bien puede llegar a ayudar, no deja de ser accesoria a nuestra labor. Una vez que se completa la pericia, se va a remitir el dictamen con todo el material que se había enviado al organismo de origen. Y esto también es algo importante a tener en cuenta. Un laboratorio pericial no debe nunca transformarse en un depósito judicial. ¿Por qué? En principio, porque no es lo que se espera, pero además porque no está dentro de nuestra experticia el resguardar la seguridad de esa información, de esos elementos, de esos dispositivos. Nosotros no somos guardianes, somos analistas y, por lo tanto, el tiempo que esos elementos deban permanecer para nuestra labor debe ser el mínimo indispensable. Y siempre que estén, tienen que estar a la mano para llevar adelante el análisis forense. Una vez que esta labor se concluyó, no tiene sentido que ese material permanezca en nuestro poder. Con lo cual, debe ser metodología habitual y permanente que, junto con el dictamen pericial, se remita el elemento peritado. En el futuro, si algún punto de pericia fuera recusado y se tuviera que efectuar nuevamente, entonces ese material será nuevamente remitido para estudio. Pero no tiene por qué permanecer en nuestra custodia. Los elementos probatorios que contengan evidencia digital deben resguardarse hasta que finalice el proceso judicial. Obviamente que es imprescindible su conservación, ya que permite en el futuro repetir o ampliar una pericia. Pero esto, repito, no tiene que estar bajo nuestra órbita, sino que tanto sea en la faz pública como en la faz privada, deberán arbitrarse los medios para que un organismo específico que tenga sus propios protocolos para resguardo y que tenga personal capacitado para custodia de estos elementos, pueda resguardarlos en tanto sea necesario.
Vamos a hacer una pequeña pausa ahora y continuamos con la metodología que vamos a llevar a cabo para la actuación, en el caso que no haya un especialista en el lugar del hecho, y vamos a ver muy por encima, pero como para ir teniendo una idea, protocolos para la actuación sobre elementos de telefonía celular.